Y qué mejor para empezar la tarde que hablar de un tema que lo tocamos en la mañana y dijimos lo que está enfermando a nuestros pacientes controlados hoy en día se llama enfermedad cardíaca. Y lo que le pedimos a nuestra siguiente conferencista, la doctora Sandra Valderrama, ¿qué decir de Sandra? Todo. Sandra es médica, es infectóloga, es epidemióloga, es la jefe del Servicio de Infectología del Hospital San Ignacio, muy activa en los temas de infección por VIH, pertenece también a la red colombiana Vicol y es una experta en este tema. Pero lo que le pedimos a Sandra es, háblenos de si podemos disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes viviendo con VIH. Ya sabemos que existe. Ahora lo que queremos saber, Sandra, es si sí podemos. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos como siempre y bienvenida. Entonces, pues buenas tardes a todos. Es realmente un gusto estar acá, este día en el que pues conmemoramos esta lucha que tenemos que seguir haciendo por disminuir los casos de VIH en el mundo, en nuestro país, en nuestro entorno. Y vamos a hablar de este tema basados en un caso y pensando en las cosas que debemos hacer para disminuirlo. Conflictos de intereses, pero pues esta conferencia no es patrocinada y pues la hacemos en la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Entonces, arranquemos. Como nos dijo el doctor Sussman, pues todos sabemos que la infección por VIH está afectando una gran cantidad de la población de diferentes grupos etarios y que la edad media de las personas que viven con VIH se espera que vaya aumentando. Sabemos que en África ya hay un mayor envejecimiento de la población porque hay personas que ya llevan muchos años viviendo con la infección. Ahí están las 2/3 partes de la población que vive con VIH y por eso la mediana es más alta que lo que nosotros vemos en nuestro país, que es por lo menos 10 años menor. Pero de una vez nos enseña cosas de lo que nosotros tenemos que hacer hacia futuro. Entonces se espera que además pues sigan envejeciendo nuestros pacientes de 44 a 60 años para el 2035 y definitivamente todo lo que tiene que ver con riesgo cardiovascular pues se hace muy relevante. Y el otro problema es que también teniendo las personas que viven con VIH se espera que la prevalencia de enfermedades cardiovasculares se triplique durante este tiempo. Esta imagen la hemos visto muchas veces, pero es como para confirmar que estos eventos cardiovasculares, por supuesto, aumentan con la edad, pero en las personas que viven con VIH que ustedes ven en verde, definitivamente ese riesgo es mayor que el de la población general, y no solamente de los eventos cardiovasculares, sino también de la enfermedad renal crónica, de la diabetes y en la hipertensión. Para estos datos que estamos viendo del 2013 no se ve un aumento importante, pero con el uso de inhibidores de integrasa hay una alarma también del incremento de esa posibilidad de hipertensión en las personas que viven con VIH. Entonces empecemos con este paciente y miremos si definitivamente hay cosas que vamos y debemos hacer. Entonces, hombre de 65 años, tiene un diagnóstico ya hace varios años, hace 11, está en abandono de la terapia antirretroviral por 5 años y reingresa al programa. Tiene un antecedente, ya es una persona hipertensa que está en manejo con losartán, 50 miligramos al día, tiene dislipidemia, llega con una tensión arterial en 145/90, que no está en metas, dice que le han dicho que tiene prediabetes, fuma 2 cigarrillos al día y viene lo que tomó porque estaba sin tratamiento actualmente, había estado con darunavir, ritonavir, 800-100 más tenofovir, disoproxil, fumarato en tricitabina. El paciente venía tomando pues 3 tabletas diarias, una de darunavir, una de ritonavir y una de TDF-FTC. Y también a la consulta llega con un peso de 86 kilos, con una talla 1,70, con un índice de masa corporal de 29. Cuando vamos a ver los exámenes, entonces viene con un conteo de CD4 que está en 480, viene una carga viral que estaba en 28.000, el estado de hepatitis B tiene anticuerpos protectores, no tiene hepatitis C, tiene una creatinina de 0.9 miligramos por decilitros, este es su perfil lipídico, en que viene con un colesterol de 270,
HDL 38, LDL en 192, triglicéridos 200, glicemia está en 118, una hemoglobina glicosilada en 6.1 y una osteopenia también como antecedente en su densitometría. Entonces, ¿tenemos que hacer en este paciente? Pues este paciente creo que a ninguno de nosotros nos queda la duda de que sí, pero por supuesto que si fuera un paciente más joven, etcétera, vamos a tener mucho que hacer. Entonces, lo primero es, entonces, ¿podemos cambiar las cosas? Sí, y para poder cambiar las cosas y disminuir el riesgo, pues lo primero que tenemos que hacer es evaluarlo adecuadamente. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo cardiovascular? Aquí pues tenemos nuestras guías de práctica clínica del 2021 que lo recomienda, y hay otra publicación en la que también lideramos desde el Hospital San Ignacio, también con el grupo Vicol, dando recomendaciones de riesgo cardiovascular en la población. Pero, ¿qué es muy importante? Entonces, lo primero que tenemos es que evaluar los riesgos y reconocerlos, ¿sí? Porque si no empezamos sabiendo en qué situación está nuestro paciente, pues no vamos a saber cómo vamos a poder tener intervenciones que realmente sean efectivas y disminuyan esa posibilidad. Entonces, lo primero es que sabemos que en todas esas personas, no en los más jóvenes, pero sí en las personas desde tercera, cuarta de la vida, debemos empezar a evaluar ese riesgo cardiovascular de forma anual. ¿Por qué no lo hacemos en los más jóvenes? Yo creo que también lo deberíamos hacer, lo que pasa es que los modelos no están hechos para ellos. Entonces, cuando lo metemos en la calculadora nos dice, no se puede calcular, ¿sí? Pero lo dejo aquí como parte de la discusión, porque vamos a ver que a pesar de que el riesgo se aumenta mucho más con los años, vamos a ver un estudio que empieza a mirar a las personas desde los 40 y se da cuenta que hacer ya intervenciones inclusive farmacológicas puede cambiar esa historia. Así que yo creo que no estoy hablando de intervenciones farmacológicas para esa población, pero creo que en esa población también hay que hablar de riesgo cardiovascular desde muy corto, y casi que uno hacer el ejercicio también, sobre todo con el tema de tabaquismo, etcétera, y factores de riesgo modificables. Entonces, debo hacer la evaluación de riesgo cardiovascular de forma anual, debo utilizar varias posibilidades. Una es la escala de Framingham recalibrada para Colombia, que se multiplica por 0.75, o como alternativa el uso de la escala DAD o el Pulse Equation de la Asociación de Corazón Cardiovascular de los Estados Unidos, que también está fácilmente disponible en calculadoras. Realmente la mayoría de nosotros utilizamos Framingham, es la que nuestra guía también recomienda de primera línea, pero si uso cualquiera de las otras está bien. Vamos a ver más, no mentiras, creo que no me alcanza el espacio, entonces les cuento. Cuando se hacen revisiones sistemáticas y se mira qué tan el desempeño diagnóstico, qué tan calibradas están, entonces lo que muestra es que Framingham podría ser la que menos subestima, pero cualquiera de ellas en general subestiman el riesgo cardiovascular en la población que vive con VIH, y eso se ha mantenido a la fecha. Y luego de que diagnosticamos al paciente, hacemos esta evaluación, le hacemos también un perfil lipídico, o si no, no podemos hacerle el Framingham, lo sabemos, y luego tengo que seguir haciéndole esa búsqueda al paciente para también con perfil lipídico para la dislipidemia, y posteriormente repetirlo cada 6 meses, es lo recomendable con esta evaluación por lo menos anual. Entonces, este paciente pues se hizo el ejercicio. Entonces, aquí estamos viendo que es una persona de raza blanca, que es hombre, tiene 65 años, su nivel de colesterol, de HDL, la tensión arterial, está en tratamiento, sí, diabético, no, tiene prediabetes, aunque está ahí, digamos que no cumpliría la definición, pero sabemos que ya ahí tiene un riesgo, y el paciente está fumando. Pues miren este riesgo a 10 años, muy complejo para este paciente, 34%. Pero vuelvo a la pregunta que Otto me invita a contestar y que hoy queremos reflexionar. ¿Podemos cambiarle el riesgo? Pues miren este cuadro, este es sacándole el Pulse Equation, el del ASCVD, y miren que este es el riesgo que al paciente le da, 33.9%, pero miren lo interesante, si fuera un paciente similar con VIH de la misma edad, pero si a ese paciente yo le intervengo los factores de riesgo y los factores de riesgo están óptimos, es decir, el paciente deja de fumar,
el paciente empieza a tener un perfil lipídico dentro de límites normales. Seguramente el VIH sí en este momento no lo podemos curar, que sabemos que es un factor de riesgo también independiente, pues vamos a ver cómo ese riesgo del paciente baja de 33.9% a 8.8%. Entonces sí podemos intervenir y digamos que incluso esto está muy probado, ya vamos a ver un estudio al respecto. Entonces, pues los factores de riesgo son múltiples. Me dijeron que no me demorara tanto en esto, entonces recordemos que son pacientes que tienen disfunción endotelial, que la misma infección, pero resulta que también si tienen hepatitis C, que cada vez tenemos más, es otro factor de riesgo. Si hay infección por citomegalovirus, si tenemos COVID, también aumenta esa posibilidad de eventos cardiovasculares, otras infecciones de transmisión sexual. La pérdida que sabemos que tienen todos los pacientes con VIH de GALT inducida por el virus, el deterioro de su integridad epitelial, la activación de monocitos con marcadores inflamatorios, la replicación y persistencia del VIH en reservorios, en sitio santuario y las viremias de bajo nivel, todo esto puede llevar a disfunción, a inflamación y pues a estos riesgos. Pero resulta que no solamente están estos riesgos, digamos que nos da la infección por VIH, sino que hay otras cosas que también tenemos que tener en consideración para impactarlo, y estas son el uso de antirretrovirales, que también tenemos que seleccionar adecuadamente en esta población, y los factores de riesgo tradicionales. Entonces yo ya les mostraba cómo, si estuvieran los factores de riesgo óptimos, cómo lo disminuimos, y este estudio nos lo demuestra. Es un estudio muy lindo, con 7 cortes clínicas de la corte NA-CORE, que siguieron a los pacientes por 13 años, y miren lo interesante, ellos miraron qué pasaba en el tiempo en las personas que se impactaban los factores de riesgo tradicionales, qué pasaba si la persona dejaba de fumar, qué pasaba si yo le controlo el colesterol, qué pasaba si yo le controlo la hipertensión. Y miren lo bonito, lo en reducción de esos eventos es del 86% cuando yo hago las 3 intervenciones. Es decir, que sí puede impactar y que el impacto es bien relevante. Y esto va a ser incluso independiente del índice de masa corporal, y sabemos que nuestros pacientes están aumentando un poco de peso. Este es un estudio que también realizamos, que está aquí publicado este año, en 2019, pues corte de 2019, pero lo publicamos recientemente, y nosotros hicimos un estudio con Bicol, varios de los que estamos acá participamos, y miramos la prevalencia ajustada de los factores de riesgo cardiovascular en la población que vive con VIH. Y miren esta preocupación, dislipidemia, algún tipo de dislipidemia, el 51% de nuestros pacientes, ya sea por colesterol HDL bajo, por triglicéridos elevados, por LDL elevado. Entonces, pues 1 de 2 está teniendo algún tipo de dislipidemia, entonces esto tenemos que tenerlo en consideración. Tabaquismo 7.6%, realmente menos de lo que están en algunas cortes en el mundo donde fuman más, pero cada vez nos están fumando más los jóvenes cigarrillo electrónico, entonces pues es otra cosa que nos toca impactar, porque seguramente ya sabemos que en cuanto incluso a neoplasias, va a tener un riesgo similar, y pues seguramente con el riesgo cardiovascular no es diferente. Hipotiroidismo 7.4, hipertensión 6.3, obesidad 5.6, aquí están los intervalos de confianza porque fue un muestreo aleatorio, estratificado, y recientemente la cuenta de alto costo también reporta de todo el registro de 2018 a 2021, 36.000 personas que viven con VIH. Ellos encuentran una frecuencia de enfermedad arterial coronaria del 0.53, y miren este dato, que por ejemplo para nosotros obesidad estaba en 5.6, pero ellos pues unen no solamente obesidad sino también sobrepeso, y hablan que 28% de los que se reportaron tenían sobrepeso, obesidad, LDL elevado, que me pareció muy alto, la verdad, 87%, ahí habría que entrar a revisar el dato, pero pues incluso más alto que lo que nosotros reportamos, y la hipertrigliceridemia. Y en el mismo estudio de nosotros, cuando comparamos los menores y los mayores de 50 años, pues lo que ya hemos venido hablando, pues todos estos riesgos se aumentan, hipertensión, diabetes, nivel de glicemia, etcétera. Entonces pues definitivamente hay que impactarlos todos, hay que trabajar con todos en los factores de riesgo tradicionales, pero
mucho cuidado también con nuestros pacientes que empiezan a estar mayores de 40, que pues igual siguen siendo personas jóvenes. Entonces, a este paciente, por estos factores de riesgo, se decidió no iniciarle con darunarrito, sino iniciarle con dolutegravir más TAF-FTC. Adicionalmente, ¿por qué TAF? Porque el paciente estaba con osteopenia. Adicionalmente, se inició atorvastatina, 40 miligramos al día, y continuó con losartán. El ejercicio del paciente irregular, no siguió muy bien las recomendaciones, se mandó a todo el grupo, a psicología, a trabajo social, por supuesto también a la nutricionista, pero pues el paciente no muy adherente a la dieta, pero sí se logró suspender el tabaquismo. Tensión arterial 120/70, ya empezó a estar en metas, frecuencia cardíaca en 84, pero miren el índice de masa corporal, 30. Y este paciente, digamos que, perdón, aquí esta no es la tensión, sino esta que ya la mejoró, esta era la primera, y aquí entonces el paciente vuelve, a los 2 meses ya está indetectable, los CD4 están bien, subieron un poco, ya por encima de 500, la creatinina subió 0.2, recuerden que el poner dolutegravir va a hacer que esa línea basal aumente y no necesariamente sin que haya daño hepático. Aquí está el perfil lipídico con el uso de la estatina. Bajó el colesterol de manera importante, recuerden que a altas dosis, 40 miligramos, baja un 50%, glicemia 110 y hemoglobina glicosilada en 6. Entonces, pues la pregunta es, este paciente del caso, y nuevamente, ¿cómo modificamos el riesgo? Entonces la pregunta es, ¿el paciente requiere estatinas? Pues este paciente es claro que sí. Y hoy día estas son unas de las indicaciones, pero pues también vamos a ver la evidencia reciente. Entonces, pues este paciente todavía no podemos hablar de que tenga enfermedad cardiovascular, pero claramente tiene un LL de mayor o igual a 190 y aquí no hay duda por guías, las más recientes, que necesita, y desde hace rato, que necesita una estatina de alta intensidad. Y recuerden que entonces ya no damos 20, por ejemplo, atorvastatina, sino que nos vamos de una vez. Cuando hablamos de alta intensidad es que tenemos que utilizar 40 miligramos al día. Hay que siempre hablar con el paciente acerca de la posibilidad de eventos adversos, la posibilidad de dolores musculares, de que si los presenta inmediatamente nos consulte, nos cuente. Pero sí es muy importante iniciar con estas dosis, porque el objetivo en estos pacientes con estas hipercolesterolemias, que muchas son familiares, es una disminución del 50% en el LDL, y eso solamente lo logramos con altas dosis. El paciente todavía no es diabético, ojalá logremos cambiar esto, pero sí, claramente cuando calculamos el riesgo cardiovascular, si es más de 10% por Framingham o si es mayor o igual a 7.5 por el Pool-Core Equation, estos pacientes deben ir a estatinas de moderada a alta intensidad. Entonces, pues el paciente tiene 2 indicaciones. Pero ahora no solamente tenemos que tener en cuenta esto que son las recomendaciones para la población general, sino que tenemos que recordar que además de esto que yo les estoy contando, que es lo que está aquí, de esos factores que debo tener en cuenta para empezar de una vez, en una persona que vive con VIH es muy importante que además tenga en cuenta que ya eso solo le está dando puntos al riesgo y que también debo optimizar el estilo de vida. Entonces, debo hacer intervenciones activas para que esta persona, por ejemplo, que no está siendo adherente al ejercicio, ojalá pudiéramos tener incluso el apoyo de deportología, que los pacientes puedan empezar una rutina de ejercicio, definitivamente la intervención con nutrición, la intervención con la psicóloga también para que entienda la necesidad de cesar el tabaquismo y empezarle pues este grupo de estatinas de alta intensidad. Entonces, ahora, el otro punto y esto que está cambiando y revolucionando y que tenemos que empezar a sentarnos al lado del paciente a tomar estas decisiones es el estudio REPRIV. Y es un estudio muy importante que se empezó a hacer años atrás, en el que querían ver ya en población que no tenía estos factores de riesgo claros de inicio de estatinas, ¿sí? Sino este estudio incluyó personas que tenían un riesgo cardiovascular que no era alto, que era bajo o moderado, incluyó personas mayores de 40 años y decidió aleatorizarlos a un grupo
tomándole todo el tiempo marcadores de inflamación, y a un grupo darles pitavastatina cálcica, que es una estatina, y a otro grupo no darles estatinas y seguirlos en el tiempo. Esto es un experimento controlado y autorizado que se hizo en muchos países del mundo, y lo interesante es que incluso tuvieron que parar tempranamente el estudio porque encontraron que el uso de estatinas disminuía el riesgo cardiovascular, y el número necesario a tratar a 5 años para disminuir eventos cardiovasculares fue de 106. Es un número necesario a tratar pequeño, y algo muy importante es que es similar al número necesario a tratar que se han utilizado, por ejemplo, para tomar las decisiones de usar antihipertensivos. O sea, estamos viendo que es un impacto bien importante, y algo, este cuadrito, veámoslo a la derecha, que también es interesante, y es cómo también tiene un efecto progresivo. Aquí eran las personas por riesgo. Las personas que tenían más de 10, el número necesario a tratar era súper chiquito, 35. Las personas que tenían de 5 a 10 en el Framingham, el número necesario a tratar era 53. Las que tenían bajo riesgo, que sabemos que es de bajo, ya de 5, de 2.5 a 5, era 149. Y en las personas incluso de 0 a 2.5, el número necesario a tratar de 199. Entonces esto es bien interesante, porque lo que nos está diciendo es, oiga, el paciente que vive con VIH per se, esto parece explicarse. Van a seguir los siguientes estudios en que nos muestre un poquito el detalle de esas interleuquinas, de todos esos factores de activación de monocitos, del dímero D, para mirar qué es lo que está pasando en la población que tomó y que no tomó, pero definitivamente los eventos cardiovasculares disminuyeron significativamente. Entonces le vamos a poner estatina a todos los pacientes, porque esto dice eso, ¿no es cierto? Nos dice mayores de 40 años, y esa es la gran controversia actual. Creo que es una cosa, vamos a contar la otra parte, la tolerabilidad. Entonces el número necesario a dañar, sí hubo pacientes que reportaron mialgias y reportaron con la estatina, pero algo también llamativo es el aumento de los episodios de diabetes en la población, y eso ya se había reportado en otro estudio con estatinas en la población no VIH para prevención primaria. No está muy claro por qué está aumentando o podría estar relacionado con el aumento de diabetes el uso de estatinas. Sin embargo, la recomendación sería sentarse con el paciente, y seguramente, sobre todo, esa es más mía, en los pacientes con riesgo cardiovascular moderado, ¿sí?, que estén ya por encima de 5, en que el número necesario a tratar es tan bajito, seguramente es con los que vale la pena sentarse, contarles y tomar la decisión del uso de estos medicamentos para disminuir su riesgo cardiovascular. Y mucho más si es una persona que tiene un antecedente familiar, mucho más si es una persona que ha incrementado peso y que es difícil, que está en el proceso, pero que tiene un poco más de riesgo por otras cosas que no necesariamente se midan en el Framingham. Y ese es el otro punto que quiero tratar, y es el aumento del peso, los efectos metabólicos y qué debemos hacer. Lo primero es que tenemos que conocer muy bien el perfil que tienen los medicamentos en cuanto a lo que pasa con el perfil lipídico, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, con medicamentos que usamos, que seguimos usando mucho en Colombia, Efavirenz, por ejemplo, sabemos que igual se aumenta el colesterol, el HDL, el LDL, los triglicéridos, pero que con los inhibidores de integrasa actuales, dolutegravir, bictegravir, no vamos a tener esos cambios. Por ejemplo, este paciente que tenía darunavir, ritonavir, no me aumenta mucho colesterol y HDL, pero el LDL sí lo puede aumentar, y los triglicéridos. Y hoy tenemos información de que los pacientes con las nuevas terapias ganan peso. Hay diferentes razones. Antes, recuerden que teníamos los IPs con la joroba, que podían aparecer con el incremento de grasa abdominal, los no nucleócidos y nucleócidos, que sabemos que más bien lipoatrofia y más bien disminución de peso, pero con los inhibidores de integrasa vemos que hay un incremento de peso que no es tan localizado, no están tan claras las vías, pero hoy ya se sabe mucho más, que tiene que ver con la resistencia a la insulina, con problemas en la señalización de receptores de melanocortina, con polimorfismos del gen de resistina y con
disminución de adiponectina, que puede llevar a este incremento. El primer alarma Advance, comparando dolutegravir FTC-TAF con efavirenz FTC-TDF, y también se podía utilizar el dolutegravir con TAF o con TDF, y mostró cómo en las mujeres ellas ganaron significativamente peso en comparación con los hombres. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres eran mujeres de raza negra. Y pues digamos que nosotros, por supuesto que tenemos raza negra en nuestro país, en nuestra ciudad, pero no es, digamos que la raza más predominante. Luego hay otras cortes más de otras razas, mirando qué pasa con el índice de masa corporal en el tiempo con las personas que viven con VIH. Y por ejemplo, este estudio muestra cómo las personas que viven con VIH versus las no infectadas, sí en el tiempo, aquí a más o menos 10 años, sí se espera un mayor incremento de peso con una mediana de 3 kilos comparado a los que no viven con VIH, que tienen una mediana de menos de 1 kilo en el tiempo. Y hay otras cortes como la ópera que también empezó a ver que más o menos la mediana que uno espera de incremento basado en inhibidores de integrasa es más o menos de unos 2 kilos al año que el paciente empieza a tomar el tratamiento. Y a este estudio más reciente con cortes de los Estados Unidos y Canadá, que muestran cómo definitivamente con los no nucleócidos ese incremento es menor, y sabemos que incluso hay personas que disminuyen peso y el riesgo también de lipoatrofia. Sin embargo, también aumentan más o menos 3 kilos al inicio y más o menos 3.7 kilos a 5 años, pero definitivamente con los regímenes basados en IP y en integrasa es mayor. Con integrasa a los 5 años puede haber un incremento de peso hasta de 6 kilos en la población, pero esto además es diferente en hombres y mujeres, y el incremento, la pendiente es mayor en las mujeres comparado a los hombres. Entonces sabemos que hay unos factores asociados a incremento de peso. Entre más bajitos los CD4, pues más voy a incrementar, porque usualmente estas personas vienen más bajitas de peso. La carga viral entre más alta también. Si la persona no tenía obesidad o sobrepeso, eso también hace, sobre todo los desnutridos o con peso bajo, que suba de peso. Ser mujer, raza negra, pero definitivamente Victegravir, dolutegravir, atazanavir, ritonavir, no, digamos que se queda ahí sin significancia, pero un poco rilpivirine. Sin embargo, mucho más los inhibidores de integrasa y el TAF se asocian con ese incremento de peso. Pero entonces, estábamos hablando que hoy usamos nuevas terapias. Queremos hoy contestarnos si esto lo podemos cambiar. Ya hicimos énfasis en que nos tenemos que enfocar en cambios en estilo de vida, pero también queremos saber qué hacemos con la terapia, porque pues la terapia tiene que ver, y ya estamos viendo que igual utilizar ciertas terapias como los inhibidores de integrasa, que hoy son de primera línea, pues van a incrementar el peso en los pacientes. Eso se sabe mucho más si la persona es de raza negra, más si es mujer, pero no tan pronunciado cuando es hombre. Entonces, este estudio Characterize hizo como un seguimiento del estudio Advance y miró si a los pacientes que les habían dado terapia con efavirenz, cambiarlas nuevamente una terapia, pero ya no con TAF, sino con TDF, dolutegravir, lamivudina, TDF. Eso tenía impacto en que los que estaban, por ejemplo, con TAF tuvieran menos peso, y mirar a ver qué pasaba con los de efavirenz. Y el estudio que mostró, primero cosas diferentes en mujeres y hombres. Volvemos a lo mismo. En las mujeres, las que estaban en dolutegravir más TAF, sí se les bajó un poco el peso cuando les quitaron el TAF y pasaron a TDF, más o menos al seguimiento del año, más o menos 1.6 kilos. Las que seguían con dolutegravir FTC-TDF subieron, pero ya con una pendiente mayor, y los que estaban con efavirenz, pues subieron de peso mucho más, a 3 kilos, cuando le hacen cambio de la terapia. En los hombres, miren que no se ve un efecto tan marcado, excepto pues los que estaban en efavirenz, que sí suben de peso. Entonces, pues definitivamente el componente de TAF también tiene que ver con el peso. Y aquí en el estudio de FIND uno dice, bueno, entonces nos cambiamos de terapia y no usamos inhibidores de integrasa. Entonces aquí ellos lo que hicieron fue cambiar a los pacientes a Drunacovistat FTS-TAF, y ellos no encuentran que ese cambio realmente mejore la situación del paciente en cuanto a peso.
Y también tenemos estos estudios mirando qué pasa con el riesgo cardiovascular y ciertos medicamentos, abacavir y riesgo de evento cardiovascular. Entonces, ¿será que usamos mejor en lugar de TAF abacavir? Pero pues sabemos que hace rato tenemos una alarma de varios estudios que el abacavir puede aumentar el riesgo cardiovascular, aunque algunos dicen que no, pero quizás no sea tan buena idea en esos pacientes con aumento de riesgo cardiovascular usarlo. Además de lo que vimos con los datos cambiando a esquemas basados en Daruna, hay también este estudio que hizo un seguimiento de los pacientes y vio un incremento del riesgo cardiovascular comparado a Atazana y otros medicamentos con Daruna en los pacientes, o sea que también hay evidencia de que podría aumentar el riesgo por cada 5 años de riesgo cardiovascular. Y esta corte RESPOND, que también es reciente, de multicéntrica, 17 centros, que incluye mayores de 18 años y comparan las personas que están con base en inhibidores de integrasa respecto a los que no, y ellos encuentran que a los 6 meses, y esto persiste hasta los 2 años, sí encuentran que el inhibidor de integrasa también se podría asociar con un incremento del riesgo cardiovascular. Sin embargo, es un estudio observacional que, como todos los demás, porque la mayoría también son observacionales, puede estar sujeto a sesgos. Y ahí está esta corte suiza también que se mostró este año en el CROI, que muestra, trata de hacer lo mismo que el estudio RESPOND, mirando qué pasa en el tiempo con los pacientes en terapias basadas a inhibidor de integrasa versus otra terapia en cuanto al riesgo cardiovascular. Ellos deciden hacer algunas metodologías que buscan evaluar más causalidad y hacen una probabilidad inversa del tratamiento y pesos censurables para tratar de tener un análisis un poco más limpio, y cuando no hacen ese análisis ellos ven una diferencia y mayor riesgo cardiovascular con los inhibidores de integrasa, pero ya cuando lo hacen mejor, ellos ya encuentran que esa diferencia no es estadísticamente significativa y ya no concluyen que realmente el inhibidor de integrasa se asocie con el aumento del riesgo cardiovascular. O sea que estamos como igual que abacavir, ¿no? Unos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no. Y volvemos a mirar no solamente riesgo cardiovascular, sino qué pasa, por ejemplo, con el riesgo de hipertensión. Hay todos estos estudios y más, pero lo que les quiero concluir es que los regímenes basados en inhibidores de integrasa, sobre todo en mujeres, se pueden asociar con cambios numéricamente mayores en la tensión arterial en comparación con otro tipo de tratamiento. La mayoría, si ustedes ven África, estos son, digamos que internacional, pero cuando uno ve de dónde viene, la mayoría también de mujeres de raza negra. Y este estudio de Esteban Martínez, volviendo a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la terapia y tengo que cambiarla, no tengo que cambiarla? Y en este estudio él mira la incidencia de hipertensión y presión arterial en personas que viven con VIH de alto riesgo cardiovascular, en el que le cambian de un inhibidor de proteasa a dolutegravir, y mira qué pasa en cuanto a riesgo cardiovascular, pero sobre todo a la incidencia de hipertensión y de presión arterial. Y ellos ven que cambiar los pacientes a inhibidor de integrasa no aumentó la posibilidad de hipertensión o de mal control de la hipertensión o de nuevos eventos cardiovasculares. Y viendo también el riesgo de dislipidemia y diabetes, sabemos que el inhibidor de integrasa sí es muy neutro en los lípidos, pero en cuanto a diabetes, hay estos estudios también nuevamente de la Corte RESPOND que muestran que sí se pueden asociar con hipertensión y probablemente, pero no lo concluyen, con diabetes, y que TAF definitivamente sí se asocia más con dislipidemia. Ahora les quiero mostrar estas revisiones sistemáticas evaluando la asociación entre diabetes e inhibidores de integrasa, que también es importante. Son estudios observacionales, pero esta revisión sistemática sí no muestra esa relación con estudios a por lo menos 12 meses, y ellos muestran que en comparación con los inhibidores de proteasa y los no nucleócidos, la exposición a inhibidores de integrasa no se asocia con un mayor riesgo de resistencia a la insulina ni con diabetes en una ya revisión sistemática, porque hay todos estos estudios hablando al respecto, y excepto en las personas que viven con VIH de origen africano, que son mujeres que tienen un riesgo 3 veces mayor. O sea, sí parece algo también muy asociado a raza, esta predisposición a mayor diabetes, a mayor resistencia a la insulina y a mayor ganancia de peso. Y esta otra revisión sistemática contestando la misma pregunta con un poco más de estudios en 62.400 personas que viven con VIH,
no encuentran una diferencia significativa en la incidencia de diabetes en las personas que reciben tratamiento basado en inhibidores de integrasa comparado a otros, encuentran menor incidencia de diabetes en las personas con TAR basada en inhibidor de integrasa y proteasa comparado a no nucleócido, lo que es también interesante. Es decir, encuentran un riesgo mayor en las personas que están con no nucleócidos y encuentran una menor incidencia de diabetes en raltegravir en comparación con el vitegravir, aunque son dos inhibidores de integrasa, pues que ya no son actualmente los que usamos de primera línea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con toda esa información que les mostré de antirretrovirales? Entonces, ¿con qué me quedo? Pues les daría mi conclusión en cuanto a terapia antirretroviral. Tenemos que seguir usando lo que dice la guía de práctica clínica, es decir, el inhibidor de integrasa. Ya hay otras discusiones que tenemos de costos, etcétera, pero en general sabemos que es una terapia altamente efectiva y es una terapia que sigue siendo muy segura, ¿sí? Y utilizar más no nucleócidos o utilizar más inhibidores de proteasa no nos soluciona la posibilidad de ese riesgo cardiovascular incrementado en el paciente. Entonces tenemos que saber que independientemente de la terapia que utilicemos, el paciente que vive con VIH tiene un riesgo cardiovascular mayor y yo tengo que hacer más esfuerzos en mi consulta y con mi equipo de trabajo en disminuir esos factores de riesgo modificables que están a mi alcance, como incentivar el ejercicio en el paciente, cómo ayudarlo con su control de peso, cómo definitivamente ir a cesar el tabaquismo y utilizar todas las herramientas que hay disponibles en nuestro sistema de salud para tratar de que la persona lo haga. Y todos los demás hábitos de vida saludable. Pero en cuanto a la terapia, no hay una recomendación de usar cosas diferentes a lo que está en nuestras guías de manejo y a las primeras líneas de manejo. Hay que seguirlos utilizando como estrategia de primera línea, advertir al paciente un riesgo de incremento del peso y de ese riesgo cardiovascular independiente del tratamiento, pero con inhibidor de integrasa sí puede aumentar más de peso y por eso la persona lo debe saber. ¿Sí? Porque si nadie me contó, pues yo sigo comiendo igual, ¿no? Pero si alguien me dice que me va a aumentar más de peso, pues digo, bueno, pues ¿qué tengo que hacer y qué ajustes hago en mis factores y en mi vida? Mejoras modestas en el riesgo cardiovascular minimizan el riesgo, dieta, ejercicio y el resto de control de comorbilidades. Tenemos que estar tomando tensión, diagnosticando hipertensión si la hay, sino seguir haciendo este control, el control de la hemoglobina glicosilada, porque también va a impactar positivamente y por supuesto de ahí la importancia de nuestro equipo multidisciplinario, nutrición, programas de cesación de tabaco, ojalá deportólogo, médico familiar, endocrinología si es necesario. Este es ahora el uso de estatinas también entra a estas posibilidades y tengo que saber que hay buena evidencia para utilizarlo, pero que tengo que discutir con el paciente también la balanza de un medicamento más con la posibilidad de eventos adversos, pero sí con un experimento clínico muy bien hecho que muestra que sí le puedo disminuir los eventos. Para terminar, este es uno de los primeros reportes del REPRIF, antes de que saliera, digamos que sus hallazgos relevantes, en el que ellos hacen una encuesta, que es la que recomienda la AJA, se llama Life Simple 7 y es pues simple vida, 7 temas que evalúan actividad física en las personas que viven con VIH, dieta, presión arterial, índice de masa corporal, tabaquismo, colesterol total y glicemia. Todas estas cosas que las tenemos que evaluar en consulta, pero lo que quiero resaltarles es que ellos lo miden si es pobre, si es intermedia o si es ideal. En lo que mejor tenían control los pacientes fue en glucosa, algo en colesterol, pero miren actividad física, casi ninguno tenía un nivel ideal, la mayoría estaban entre pobre e intermedio, lo mismo la dieta e incluso el control de la presión arterial y de su peso. Entonces definitivamente aquí está ya en el pobre estaba el 36%, intermedio el 54% e ideal solo el 10% de la población que vive con VIH. Y estos son datos de muchos países en el mundo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, pues yo creo que
se puede parecer a lo que pasa con nuestros pacientes. Entonces tenemos que invertir más tiempo en lograr estos cambios en la vida de nuestros pacientes. Entonces, para concluir, sí podemos hacer cosas, muchas: inicio de TAR según guías locales, suspender el tabaquismo, ajustar la dieta, planificar el ejercicio, seguimiento del peso, de la tensión, de la glicemia, de los lípidos, siempre evaluar el riesgo cardiovascular, iniciar estatinas según indicación y yo diría individualización con el paciente y manejo de todas las comorbilidades con un seguimiento intensificado. Muchísimas gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias.